Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana y te suplicamos que al abrir tu palabra hoy podamos escuchar tu voz y puedas hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, bienvenidos. Un día hermoso. Uno ve por la ventana semejante solazo y decís, bueno, malla, remera, y salís y es otoño recién, pero viene lindo. Bueno, bienvenidos, somos unos cuantos hoy otra vez. Gracias a Dios, el encargado del centro de esquí vino temprano, prendió las estufas con su compañera y la vecina de enfrente también, y anduvieron haciendo de las suyas. Así que bueno, gracias. Hoy nos acompaña nuestro pastor, Santiago, gracias. Gracias, Imaru, también. Gracias por acompañarnos. ¿Tenés el rincón de los niños hoy? Muy bien. Estoy más ansiosa que las chicas. ¿Ah, sí? Bueno, que lo doy primero y después seguimos con esto. ¿Paso? No.
ansiosa, en serio. Dice que está ansiosa porque está ansiosa. Perdón, Maru, no, espera. Bien, Sonia. Gracias. Bien, Sonia. Bienvenido entonces, Pastor, gracias. Sonia, Maru, Graciela, bienvenida. Silvi, Lili, muy bienvenida, muy bienvenida. Silvi, también, muy bienvenida. Teddy, Hilda, buen día, bienvenida. Darío, lo mismo. Te extrañamos el jueves, ¿eh? Me complica por el tema de la niña. No te hagas problema. Igual te extrañamos. Amparo, buen día, bienvenida. Sergio, querido, eso. También te extrañamos el miércoles. Gracias. Dale, gracias. María, bienvenida también. Directora de actividad misionera. Dani, gracias. Romy, Marta, Yureima, Miriam y Emma. Bienvenida, Emma. Bienvenida, Elvi. Buen día, buen día. La saludamos a Emma, bienvenida. Sergio, ¿le querés dar un saludo especial? Acá está el saludador oficial de UDAVE, que se llama Sergio Walter Bogado. Dios nos puso un ángel fijo acá, y se llama él. Priscila, bienvenida, buen día. Chicos, ahí en la consola la tenemos a Sami. David, bienvenido. Y Noemí. Noemí también, bienvenida. Bienvenida, Noemí, muy bienvenida. Bueno, ¿recogemos la ofrenda? Ahora, ¿no? Sí, sí. Amén, amén, amén. De las palabras del buen Salvador, o traerme el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traerme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Antes de cantar el himno, quería una vez más comentarles y agradecer el semejante pantalla que tenemos. Se ve muy, muy lindo. Todo un trabajo en equipo, ir a comprarlo, que se encargó el pastor. Con Roberto 4 veces hubo que ir, porque acá es así, aunque tenga la plata, tenés que ir 4 veces. Y después colocarlo, también un trabajo que hicieron Roberto, David y Romy, y Dani ayudó también, y yo también porque los miraba desde el celular. Así que, claro, ahí va, eso era, no me acordaba. Gracias, Maru. Así que muy, muy, muy buen trabajo. Quedó, la verdad que se ve muy lindo, muy, 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 muy lindo. A veces uno por ahí, yo en mi cabeza puedo decir, gastar semejante plata, ¿valdrá la pena? ¿Vos también? Yo tengo una, estaba mirando y quiere de 70. Mirá vos. La cambiamos, si Sí, querés. ya la habíamos, sí, se puede. Le damos a este no, el más chiquito, más viejito. Así que, pero muy, muy, muy buena decisión y valió la pena totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí nos ponemos de pie y cantamos el primer himno.
Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este día, gracias por esta reunión, un grupo grande de hijos tuyos. Estamos acá reunidos para escuchar de tu palabra, para aprender un poco más. Tenemos la bendición de que hoy está el pastor, una persona capacitada, que estudió de tu palabra, estudió un montón de cosas periféricas de la Biblia que nos ilustran y nos ayudan. Y Espíritu Santo, que todo eso que aprendamos, que estés con nosotros todo el tiempo susurrándonos para que las pongamos en práctica, que eso en definitiva es lo importante. Querido Dios, gracias por todo, en el sagrado nombre de Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Ahora sí, María, todo tuyo, el rincón de los niños. ¿No? Muchas gracias. No sé a ustedes, pero para mí este es el mejor momento del punto de la mañana. Y si no lo disfrutan, empiecen a hablar con lo que hablan ustedes. Pero bueno, miren, ustedes vinieron hablando de Abraham. No le voy a pedir a Sami, no va a ser para mí, va a ser para alguien que traje invitado. ¿Saben que traje un invitado? ¿No sabían que traje un invitado? Ay, bueno. Hoy vamos a hablar de alguien que ustedes ya conocen. ¿Escucharon hablar de Abraham? Sí. ¿Qué saben de Abraham? ¿Qué saben de Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Uno. ¿Uno tuvo? Sí. Tuvo dos. Pero uno es el hijo de la promesa, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Abraham, teniendo un solo hijo, Dios le haya dicho que iba a tener un montón? ¿Cómo hizo? Pensemos, a ver. Abraham tuvo un hijo y ese hijo tuvo dos hijos más. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú, ¿no? ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos tuvo Jacob. ¿Tuvo 12? ¡Asa! Tuvo mucho, ¿no? Pero miren, yo traje a alguien acá que me va a contar un poquito de su historia. Díganme, ¿ustedes tienen muchos primos? Este es mi primo Jorge, ¿lo conocen? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien, Jorge? Bien, todo bien. ¿Estás contento de conocer a los chicos de UDADE? Muy contento estoy. Yo te pregunto, Jorge, ¿Sí? ¿vos qué cargo ocupás en la iglesia? ¿Sos diácono, anciano? Diácono, soy diácono. Estás como Dani en la puerta. Sí. ¿Y saludás a todas las personas cuando entran? Sí, porque me gusta abrazar. Ah, le gusta abrazar. Muy bien. Jorge, yo te pregunto, porque el pastor me dio 5 minutos nomás para la historia. ¿Vos tenés muchos primos? ¿Tenés mamá, papá? ¿Qué tenés? Mamá, papá y muchos primos. Muchos primos. Muchas gracias, Jorge. Ahora te voy a hacer un par de
preguntas, ¿eh? Quédate ahí. Pero, ¿ustedes tienen muchos primos también? Yo tengo muchos primos, porque tengo 10 tíos. Así que imagínense, somos 34 primos. Un montón. La mesa más chica en Navidad para nosotros es de 50 personas. Esa es la mesa más chica. Pero, ¿por qué María trae toda esta historia y trae a Jorge, que es su primo, acá, a la iglesia? Porque saben que Dios, a pesar de que Abraham tuvo un hijo, le prometió que iba a tener un montón y que estos hijos iban a estar en libertad. Pero en un momento, los hijos de Abraham, que fueron el pueblo de Israel, estuvieron en cautiverio. ¿Usted sabía, señor Jorge, que estuvieron en cautiverio? No sabía. 400 años. ¡Oh! ¡Tanto tiempo! Y a pesar de estar 400 años en cautiverio, Dios le había hecho una promesa a Abraham, que iban a vivir ¿en qué? En libertad. Y ustedes saben, ¿sí?, que para Dios nuestra libertad es muy importante. Y Él quiere que nosotros seamos felices y que nuestra familia sea feliz. ¿Ustedes saben que Dios dejó una promesa para nosotros en la Biblia? Que íbamos a vivir en libertad y que muy pronto nos iba a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y en el cielo Jesús tiene muchas casas para nosotros. ¿Y para quién más? Para nuestra familia. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Contarle a los demás que Jesús va a venir, que tiene una promesa para nosotros. Nos quiere dejar en libertad y felices. ¿Sí? ¿Lo despedimos al señor Jorge? Chao, chicos. Chao. No va a venir más, me dijo el señor Jorge, si ustedes no lo saludan. ¿Les parece? Vamos a decirle, chao, muy bien, ahí está, le damos tiempo para despedirse. Gente, ¿les parece que podamos orar para que podamos vivir en libertad y cerca de Jesús? Y que pronto, como dice San Juan, capítulo 14, podamos estar con Él en las mansiones celestiales. ¿Les parece? Cerramos los ojos, toda la iglesia, juntamos las manitas y oramos. Y decimos, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tenemos con los chicos de estudiar, que tú, a pesar de que tienes un pueblo grande, nos quieres a todos en libertad, Señor, y quieres que todos vayamos pronto al cielo. Por eso te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que te quedes cerca nuestro y que podamos vivir siempre cerca tuyo para ser libres, Señor. Y que podamos predicarle a los demás que tú pronto vas a venir, Señor. Te pedimos todo esto agradecidos, felices y contentos, en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos al señor Jorge también. Muy lindo, gracias María. Gracias chicos y gracias tío Jorge. Muy lindo estuvo. Bueno, ahora sí, le damos paso al pastor y bueno, escuchamos el sermón. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un cariño para todos. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Están acá? ¡Feliz sábado! ¿Todo bien? Todavía no pude abrazar a la mayoría, así que es muy, pero muy lindo poder estar en la casa del Señor juntos. Y gracias también a todos los que hacen posible que tengamos el culto. Acá estamos calentitos porque alguien vino temprano. Se ve lindo porque alguien limpió, alguien decoró. Y bueno, gracias al Señor que podemos juntos como familia adorar a Dios y tener un culto bonito para gloria y honra de su nombre. Yo no tengo problemas, no tengo apuro hoy porque nos quedamos a comer, ¿sí? Así que puedo predicar tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Hasta la 1, por ahí, 1:30. Pero bueno, nos vamos a quedar a almorzar los que quieran. Y los que no hicieron planes, pero no tienen problema y quieren quedarse, pues algo vamos a inventar. Podemos calentar unos fideos, si falta, pero el Señor siempre provee. Así que los que puedan, están invitados. Y recuerden que ¿qué hora, Mimi? 2:30, 3, 2:30. Vamos a arrancar y vamos a tener una capacitación que nos va a ayudar a toda la iglesia. ¿Sí? Así que los invitamos a que puedan participar. Bien, dicho lo dicho, vamos a arrancar y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tienen sus Biblias? ¿Alguien no tiene Biblia y quiere que le acerquemos una? Todos tenemos. Perfecto. Perfecto. Buenísimo.
Bien, ¿saben? Hoy quiero contarles y que podamos meditar en algo. Dios no es como muchas veces nosotros pensamos y nos imaginamos, ¿sí? Esta semana estuve en el Colegio Adventista de Avellaneda haciendo una semana de oración con los chicos, con los más chiquititos de primaria, en realidad con los de 8, 9, 10 y 11, y después con toda la secundaria. A la mañana y al mediodía, y después hablando con ellos, pasando por los cursos, la verdad que fue lindo. Y qué lindo es que nosotros como iglesia podamos tener instituciones educativas, ¿sí? Sé que muchas veces es un esfuerzo grande, pero si ustedes tienen hijos o nietos, recuerden que tenemos una institución que educa a los chicos de manera diferente, a veces cara y demás, pero qué lindo fue esta semana que un chico venía y dice, quiero hablar con el pastor, y el profe le decía, salí, habla, y tienen una capellana ahí que habla, que orienta a los chicos, que saca sus dudas, y estuvimos estos días allí, y uno de los días tocamos un tema puntual que según los chicos fue el que más les gustó, y hablamos acerca de los padres y la relación con sus papás, ¿sí? Y hablamos de que tenían que aprender a perdonar a sus papás, ¿sí? A los jóvenes, y les gustó, y una de las cosas que hice énfasis, y Dios me ayudó en esto, es a entender que Dios no es como nuestros padres, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos que Dios es como nosotros percibimos a nuestros padres y también como es como nuestra sociedad. Esta semana, hoy está terminando el Congreso de la Asociación General, ¿sí? Se juntó todos delegados de la iglesia y hermanos laicos en San Luis, en Estados Unidos, a tomar algunas decisiones para la iglesia mundial, ¿sí? Se tomaron lindas decisiones. Y fue un hermano de iglesia a representar acá a los hermanos de Buenos Aires, que es el anciano de la iglesia de Mar del Plata, el anciano Tinkiu. Qué lindo, ¿no? Le pagaron todo y fue allá una semana a Estados Unidos a votar por nosotros, ¿sí? Pero fue a representarnos él, ¿sí? Y en los más de 2.700 delegados era gente de todo el mundo. Y yo vi algunas transmisiones, era muy interesante. Cada parte del mundo tiene una visión diferente de cómo hacer iglesia. Pero Dios es el mismo, ¿sí? Dios, Jehová de los ejércitos, es el Dios de los hermanos de Uganda, de Filipinas, de los hermanos de Jujuy, de Bolivia y de acá. Y muchas veces en nuestra cosmovisión, nosotros terminamos limitando a Dios, ¿sí? Y muchas veces me he encontrado y he hablado con gente que tiene una visión de Dios tan rígida y tan dura que muchas veces se equivoca, ¿sí? Dios no va a aceptar que las chicas vengan sino solo de pollera, decían algunos, ¿no? No pueden pasar adelante en los años 80 y 90, no pueden tocar la guitarra porque es pecado, decían, ¿no? Y cosas así, y Dios no es así. Y ahora yo quiero hablarles de algo puntual, y es de que Dios no discrimina, ¿sí? El ser humano, el hombre, suele discriminar y poner rótulos todo el tiempo a las personas, ¿sí? Pone rótulos por raza, por color, por sexo, por estatus, por cómo se viste, por cómo viene vestido, por sus facciones, por su ropa, si tiene un título, si no tiene un título, si tiene un auto, si no tiene un auto, si es hombre, si es mujer. Dios es Dios de todos y no mira esas cosas. Y nosotros como cristianos también tenemos que aprender a tener la visión de Dios sobre la persona. Nosotros rápidamente rotulamos a las personas, ¿sí? Y a veces decimos, no, lo que pasa es que yo sé, yo conozco, yo estuve mucho tiempo con la gente y sé cómo es. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ser humano casi siempre, el 98% de las veces, se equivoca cuando quiere catalogar a una persona, ¿sí? Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en esto. Y saben, nosotros en nuestra sociedad argentina tenemos un sesgo muy grande discriminatorio.
Ustedes lo saben eso, ¿no? Porque es boliviano, porque es peruano, porque es de acá, porque es de allá, porque es aquello. Hace este mes, el mes pasado, fuimos a comer a una casa que tenía toda una nacionalidad, todos ellos, ¿no? Y yo en algún momento estando ahí sentía, ¡ay! ¡Qué cosa!, ¿no? Como que parecía que si no venís de algún lado, no sos lo mejor. Y somos todos hijos de Dios. ¿Saben? Dios llama al pueblo adventista que entienda que en la cruz del Calvario todo esto se termina. Somos todos iguales. Todavía la gente en el mundo anda peleando por derechos, ¿no? Y hoy muchos levantan banderas, y el feminismo, y el machismo, y esto, y aquello, y a veces dicen ustedes, los religiosos, y cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que en Jesús todos somos iguales. Todo eso se terminó. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a no levantar banderas, porque si hay algo que al ser humano le sale natural es levantar murallas. Vos sos de River, yo soy de Boca. Es al revés, yo soy de River, ¿no? Vos sos de River, yo soy de Boca. Vos sos de Cristina, yo soy de Macri. O de Milei, no sé qué dice. ¿Sí? Vos sos Salvemos las Dos Vidas, yo soy Pañuelo Verde. Vos crees en esto, yo creo en lo otro. Vos sos católico, yo soy adventista. Todo el tiempo estamos levantando barreras. Pero la Biblia nos dice que Jesús quebró todas esas barreras en la cruz del Calvario. Y nosotros como cristianos somos llamados a ser esos puentes que unan lo que en la sociedad y los seres humanos dividen, ¿sí? Y hay algunos versículos que quiero leerles a ustedes, ¿sí? Dios llama a nosotros a quebrar barreras. Miren lo que dice Santiago 2, de 2 al 4. Si quieren lo pueden buscar en su Biblia, si no, lo pueden leer allí, yo lo voy a buscar en mi Biblia. Santiago capítulo 2, desde el versículo 2 al 4, dice lo siguiente, ¿sí? Dice, porque si alguno, ¿sí? Si alguno en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 9. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis, ¿qué dice? Pecado. Y quedáis convictos de la ley. El ser humano tiende a tratar mejor a los que les conviene, ¿verdad? Y yo les conté, creo que alguna vez me pasó, cuando entré de pastor tenía 22 añitos, en unos meses cumplía 23, y fui a la iglesia, a la primera iglesia, y nunca me habían visto la cara, porque todavía no se usaba tanto WhatsApp y todas esas cosas que todos tenían. Así que nadie sabía ni cuántos años tenía, ni quién era yo, ni cómo venía. Solo sabían que al culto de oración iba a venir el pastor, ¿sí? Y entonces llego yo, flaquito, con pelo, sin barba, con una camisa remangada, un jean y unas zapatillas medio casuales caminando, ¿sí? Y entré y pasé derecho. Me saludaron fríamente con un hola, no me preguntaron ni mi nombre. Y me senté, cosa que no hay que hacer, ¿no, Mimi? Y nadie me dio ni la hora. Pasé de largo y me senté ahí y yo veía que la gente andaba y yo estaba mirando, no me presenté yo, porque nadie me había preguntado, ¿no? Hasta que en un momento yo veía que ya los ancianos, que yo percibía que eran ancianos, estaban cuchicheando y estaban viendo que no estaba llegando el que tenía que llegar. Y en un momento se acerca uno y me dice, discúlpame, ¿vos te llamás Santiago? Sí, yo me llamo Santiago. ¿Vos sos el pastor? Sí, soy yo. ¡Ah, el pastor! Venga, disculpe, no sabía, me abraza y me dice, venga, te muestro el templo, la iglesia, ahora en un ratito vamos a predicar. Y yo dije, ah, mira, ahora que se enteraron que soy el pastor, me están recibiendo. Así reciben a la gente acá. La diferencia, ¿no?
La Biblia dice, no hay que hacer acepción de personas. Un rico, un pobre, alguien con título, alguien sin título, alguien que me puede dar algo y alguien que no, a todos los tenemos que tratar iguales. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí el texto de Hechos 17:26. Él de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Todos, en realidad, todos los que estamos acá somos parientes, de alguna manera. Somos tátara, hipertátara, nieto de Noé, ¿sí? Y de Adán y Eva. Somos todos familia. Y eso hace que seamos todos hijos de Dios y todos iguales. No tiene que haber divisiones. Y por si no quedó claro, Gálatas 3:28 me encanta lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni, porque todos vosotros sois uno en Cristo. A mí me llama mucho la atención que en la iglesia todavía hay gente que anda discutiendo si las mujeres pueden o no pueden. Todavía. Sí, algunos se ofenden y se enojan. Y miren, la Biblia es clarita, ¿no? En Jesús somos todos iguales. Completamente todos iguales. No tiene que haber ninguna distinción. Y el Señor nos llama a que todos nos tratemos iguales y a que todos somos iguales en Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que somos hermanos. ¿Sí? Y no tenemos un padre como Jacob, que recién vimos que hace distinciones, ¿no? No, Él nos ama a todos y nos trata a todos de la misma manera, dándonos lo que necesitamos. ¿Sí? Por eso en nuestra iglesia, y yo sé que lo hacemos, no lo estoy retando, ¿sí? Pero es bueno recordar el por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que ser y ver a todos de la misma manera, como Jesús lo ve. Ahora, me gustaría que podamos estudiar una historia, ¿sí? Que está en Lucas capítulo 13, ¿sí? Que nos habla de un Jesús, un Dios que viene a romper algunos paradigmas de nuestra cabecita para que podamos entender que Dios es diferente a lo que a nosotros nos enseñaron, ¿sí? En Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante, vamos a ir rapidito, vamos a leer esta historia, ¿sí? Lucas 13, ¿lo tienen? San Lucas capítulo 13, veo que ahí algunos están buscando, a partir del versículo 10, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Dice así, San Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué cosa? Eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ellas, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sé sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús, de alguna manera, fue un gran revolucionario. Por eso lo querían matar. Porque Jesús iba en contra todo el tiempo de las tradiciones. Y saben, los seres humanos somos animales de hábitos y tradiciones. Me pasó una vez en un lugar, en una iglesia, en algún lugar de el Gran Buenos Aires, ¿sí? Lo siguiente, quisimos cambiar la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Cómo entra la gente, que entramos, se ponen de pie, se arrodillan, ¿no? Que está muy bonita. La quisimos cambiar un poquito. Casi se prende fuego la iglesia.
Casi se prende fuego la iglesia. No, porque eso es irreverente. ¿Cómo no van a entrar los tres? Y la iglesia no se va a parar y se arrodillan todos y no sé qué. Y cómo en vez de hacer 3 oraciones van a hacer una. La bendición de Dios no va a estar. Así somos con todas las cosas. Y Jesús va a un pueblo completamente religioso, lleno de tradiciones, y ellos creían que todas sus tradiciones estaban basadas en la Biblia, y la mayoría de lo que ellos hacían no tenía nada que ver con lo que era Dios y con lo que la Biblia decía. Y ahora a Jesús lo invitan a predicar en una sinagoga, porque él era un maestro, era un rabino, ¿sí? Y en ese tiempo en la sinagoga no era como acá, ¿sí? Es más, capaz que acá no podríamos. En ese momento, en los cultos, las mujeres podían ir, pero se tenían que quedar en el fondo, y en muchas veces había casi un telón, y las mujeres solo escuchaban, no veían. Y si en la sinagoga no había 12 hombres judíos, el culto no empezaba. No importa que había 600 mujeres. ¿Por qué? Las mujeres no importaban. ¿Y por qué se las ponía en el fondo y a veces hasta con un telón? Porque las mujeres no tenían que ser tentación para los hombres. Entonces las ponían en el fondo. ¿Sí? Ahora el texto bíblico dice que esta mujer no solamente, obviamente estaba en el fondo, sino estaba encorvada, ¿sí? Completamente encorvada, hacía 18 años. Buscó por todos lados sanarse y no pudo. Así que ella no solamente que era mujer, sino que sufría un problema de salud, y en ese tiempo la gente que sufría un problema de salud era juzgada como pecadora. Así que yo me imagino que esta mujer entró en el templo, estaba en el fondo, hasta las mismas mujeres ahí solita, nadie la veía, porque nosotros somos especialistas en achicar y hacer sentir mal a la gente, o inexistente, ¿sí? Y esto es lo que le estaba pasando a esta mujer, pero aún así iba. Dicho sea de paso, una cosita más, una mujer bajo ningún punto de vista podía pasar adelante, hablar, hacer una oración, o cruzar ese límite para que los hombres la vean, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, ahí en el fondo. Ahora, esta mujer que había perdido todas las esperanzas, Jesús estaba predicando en la sinagoga, y dice el texto, miren lo que dice, versículo 12, cuando Jesús la vio. Y me encanta esto, porque Jesús la ve. Para el mundo esta mujer no existía, era una pecadora, y si la veía decía, bueno, pero Jesús la ve y empatiza con su problema. Y este es el verdadero Dios, y este es el verdadero Jesús, un Jesús que te ve, que para Dios vos sos único. Tus problemas, tus dificultades, tus complicaciones, las cosas que pasan en tu casa, lo que vos pensás en tu cabecita y nadie sabe, Dios lo conoce y Dios lo ve. Y Dios empatiza con vos. Y Jesús quiere ayudarte. Por eso cuando Jesús la ve, hace algo que va en contra de todas las tradiciones, que es la llama. Vení, dale, vení. ¿Te imaginás esa mujer? A mí. No, pero soy mujer. Vení vos, pasá adelante. Y dice el texto que la mujer va, y Jesús le dice, vos hoy sos libre. Pone su mano sobre ella, ¿sí? Sobre una enferma. Y la sana. Jesús rompe con todos los protocolos y la sana. Y cuando la sana, los religiosos, en vez de estar felices, ¿qué hacen? Se enojan. Dice que el principal de ahí, el anciano, se enoja y dice, ¿qué estás haciendo? Hoy es sábado. ¿Estás loco vos? Y Jesús le dice, hey, pará. Esto es más importante que el culto y el sábado y todos los protocolos, las personas. Y si hay algo que Jesús todo el tiempo hace es que vos empieces a pensar qué estás haciendo. Y cuando nosotros leemos la Biblia a conciencia y los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús todo el tiempo nos está desafiando a que pensemos diferente, a que miremos con sus ojos y no con los nuestros, a que pensemos qué clase de religión estamos teniendo. Y en la religión verdadera, la religión de Jesús, las personas son lo más importante. La sanidad de las personas es lo más importante.
La restauración de las personas es lo más importante. Más importante que cualquier rito, cualquier tradición, cualquier situación. Lo más importante son las personas. Entendé esto, le dijo al principal. Y dice que se enojaron. Mal, no es que entendieron lo que Jesús le dijo. Dicho sea de paso, cuando Jesús nos confronta, mayormente no nos vamos felices. Para nada, nos enojamos. ¿Sí? Pero dice que la gente saltaba de felicidad, dice el texto bíblico, porque se daban cuenta, esto es de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender de esta historia y de Jesús dos cosas. Él nos ve, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos y Él quiere que tengamos una religión sana. Nosotros tenemos que pensar, y saben, a mí me costó mucho entender esto, porque yo nací en la iglesia de chiquitito, ¿sí? Y recuerdo que yo en algún momento fui de los de esto, que una vez en la iglesia quisieron cambiar el a Dios el Padre, cantamos, lo cambiaron, y yo me enojé. Y también fui de la banda que decía, no puede ser, porque pensaba que si no cantamos esa canción, el culto no iba a ser bendecido por Dios. ¿Sí? Y que pensaba que si alguien se para acá y está con una cajita y hace, está mal en la música. Dios no es lo que nosotros pensamos, es mucho más grande. Y tenemos que aprender eso, a verlo a Dios, ¿sí? Como lo que es Él, Dios. Porque a veces nosotros limitamos a Dios. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Espantamos a las personas con nuestra limitación. Y eso es terrible, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un concepto más. Dios tiene planes diferentes. Y Jesús todo el tiempo le mostró a sus discípulos que Él tenía planes diferentes que los que ellos tenían. Por eso cuando se juntaba la gente, Jesús le decía, vámonos para otro lado. Y los discípulos quedaban como, no, es acá, te estás haciendo famoso, vamos para otro lado. Y cuando Jesús iba para allá, decía, ¿qué pasa? Y la gran historia de que Jesús tiene planes diferentes es San Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana, ¿sí? Que ustedes la conocen y hoy la vamos a meditar 2 puntos, no en toda la historia porque es muy conocida, pero dice el capítulo 4, versículo 3, lo siguiente, ¿sí? San Juan 4, versículo 3. Lo siguiente, dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben? Para los discípulos y para todos los judíos, Samaria era tierra de pecadores. ¿Sí? Era tierra de gente que la bendición de Dios no podía estar. Es más, los rabinos habían hecho algunas leyes con respecto a esto. Un judío no podía ir a Samaria. Era pecado pisar esas tierras, ¿sí? Porque ellos eran paganos, se habían rebelado contra Dios. No tenían que saludarlos y no tenían que entrar en contacto con ellos. Había una sola excepción en la que un judío podía hablar con un samaritano. ¿Cuál era? Para hacer un negocio de alimentos en un caso de extrema necesidad. O sea, si Gustavito era samaritano y yo era judío, la única forma que podamos hablar es que yo me esté muriendo de hambre, tenga plata y él tenga comida para vender. Si no, cualquier otro acercamiento era pecado, era mal visto. Por eso los judíos ni querían pasar por Samaria, hacían toda una vuelta gigante, porque encima Samaria estaba en el medio, ¿sí? Entre Galilea y Jerusalén. Hacían toda una vuelta, no iban a pasar. Ahora Jesús que le dice, muchachos, hoy me desperté con ganas de ir a Samaria. ¿Te imaginás la cara de los discípulos? Vos estás loco. Vos estás enfermo de la cabeza. Es como que yo le diga, muchachos, hoy cerremos la iglesia acá, vamos todos a la iglesia católica. ¿Te imaginas? Me agarran a trompadas acá. ¿Sí? Así es Jesús. Y cuando va... Sí, pero vamos al domingo. Ahora, cuando Jesús llega, va un paso más adelante todavía. Porque dice que se va en el pozo ahí de Jacob, que hay toda una historia en la riña. Y había una mujer, era mediodía, los discípulos van a comprar comida, y Jesús se pone a hablar con una mujer. Y saben, esto es lo raro, ¿por qué? Ya no tenías que hablar con un samaritano. Ahora,
con una mujer, los judíos no hablaban con las mujeres, ¿sí? No era algo común, no era algo normal. Y es más, cuando Jesús se le pone a hablar a la mujer se sorprende, ¿sí? Porque la mujer le dice en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero ahora, ¿por qué Jesús va ahí? Porque Jesús estaba buscando a esta mujer, que para la sociedad una paria social, porque era mujer, era samaritana y encima era fornicaria, pero no una fornicaria así tranqui. Yo creo que hay algunos que visten unas canas y saben que hace 40, 50 años atrás ser una divorciada era muy mal visto, ¿sí? Ahora imagínate para los judíos. Ahora esta mujer no se había divorciado una vez. Se había divorciado 5. ¿Sí? Y dice que ahora estaba en concubinato. O sea que ya para los samaritanos esta mujer era una pecadora. Imagínate para los judíos. Y Jesús fue hasta ahí a buscarlo. Lo estaban desechando todo. Y bueno, ustedes conocen la historia. Estaban al mediodía sacando agua porque a la mañana se sentía discriminado. ¿Sí? Ahora, Jesús llega y ¿qué hace? La salva. Y se pone a hablar con ella. Sí, ya sé que sos mujer, que sos samaritana, que tenés 5 maridos. Y la mujer se da cuenta, este es profeta. Este es profeta. ¿Y saben lo que Jesús hace? Miren, versículo 25. La mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Habla contigo. Jesús se le declara Mesías a una paria social. ¿Y saben qué? En este momento Jesús no se lo había dicho a sus discípulos, todavía. No se lo había dicho a los fariseos, no le había dicho a nadie. Pero ahora, a la peor escoria social, Jesús le habla abiertamente y le dice, yo soy el Mesías. Soy yo, sin vuelta. ¿Por qué? Porque sabía que esta mujer en su corazón iba a usar esta información mejor que cualquier otra. Y porque Jesús la quería salvar. Yo soy el agua de vida, bebé de mí, aceptame que te quiero cambiar. ¿Y qué hace esta mujer cuando escucha esto? Sale corriendo y le va a contar a toda Samaria y todos los samaritanos vienen a escuchar. Yo sé que habrá sido muy raro esto, ¿no? Pero porque dice que la mujer samaritana dice, hay un judío ahí que sabe toda mi historia, y los samaritanos habrán dicho, sí, todo el barrio sabe tu historia, mujer. Pero no, él me está ofreciendo algo diferente, ¿sí? Algo diferente. Y salió y toda la gente fue a escucharlo. ¿Por qué? Sí, capaz esta mujer era lo menos religioso que existía. Y ahora estaba predicando de que existía un Dios y que vino el Mesías y que hay un libertador y que hay una esperanza. Y salieron a buscar. Y cuando los discípulos vinieron, vieron una multitud escuchándolo a Jesús. Esta mujer fue una gran predicadora, ¿sí? Y miren, quiero leer una cita de Elena de White, ¿sí? Dice, el Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, si me pidieres, yo te daré el agua de la vida. Escúchame esto, hay algunas enseñanzas que nos deja esta historia. La primera, Jesús nos quiere salvar. No importa la condición que tengas, no importa lo pecador que seas. Y saben, muchas veces nosotros le bajamos el precio a este concepto del pecado. Me pasó esta semana que una chiquita, hija de adventistas, pide hablar conmigo en la semana de oración, unos 13 años tenía. Y vamos a hablar y dice, pastor, yo me quiero bautizar. Qué bueno, felicitaciones, pero tengo un problema. Mi papá no me deja. ¿Y por qué no te deja? Y bueno, me empezó a explicar por qué. Y le digo, ¿vos te querés bautizar? Sí, pero también tengo dudas. ¿Y qué tenés duda? De que Dios me perdone.
¿Cómo de que Dios te perdone? Sí, de que Dios me perdone, porque yo hago las cosas mal. Y si le pido perdón a Dios por algo que le pido perdón siempre, ¿Él me vuelve a perdonar? Claro, ¿cuál era el problemita que tenía ella? El padre la hacía sentir una pecadora porque no leía la Biblia y no oraba, ¿sí? Y ella sentía que Dios ya no la estaba pudiendo perdonar porque le estaba pidiendo muchas veces lo mismo a Jesús, ¿no? Y bueno, yo me adelanté y le digo, ¿cuál es tu gran pecado? Y que paso mucho tiempo con el celular. Y entonces, claro, ella ya sentía que Dios no la estaba pudiendo perdonar por eso. Y vos, nosotros la miramos, pobrecita, ¿no? Pero muchas veces nosotros sentimos lo mismo, que Dios no nos puede perdonar. La samaritana, ella ya pensó que ya está, no había perdón. Y ahora se acerca a Jesús y le dice, hey, yo te perdono. Para vos también hay agua de vida, para vos también hay salvación. Por eso salió corriendo de felicidad. Jesús te salva y te ama, a pesar de los pecados que cometes. ¿Y sabes qué? A Jesús no le importa tu pasado. El mundo juzga por pasado. A Jesús le importa el hoy. Y Él sabe que si vos lo aceptás hoy, tu futuro va a ser glorioso. Y a pesar de que muchas veces nosotros, como la mujer samaritana, pensamos que no podemos hacer mucho, para Jesús, vos sos un gran instrumento de salvación. Dios tiene grandes planes para vos. Aunque vos creas que tenés pocos dones, pocos talentos, y alguna vez alguien me ha dicho, pero pastor, yo ya soy grande, ¿qué puedo hacer? No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces te equivocaste, no importa cuántos problemas, Jesús ve en un potencial gigante. Y acordate de esto, si estás vivo, es porque hay un plan. Si no, ya no estarías acá. ¿Y sabes cuál es el plan? Que vos seas un siervo de Dios. Que vos compartas el Evangelio. Acá hay gente bastante grande. Y nos podrían decir, la felicidad no está en tener casas, en tener plata, en tener autos, en viajar. Vos podés viajar por todo el mundo con un vacío existencial así de grande, ¿sí? La felicidad está en tener un propósito y en sentirte útil. Y ese propósito y esa utilidad solo lo vas a poder tener en las manos de Dios. Y Dios le dijo, vení, a vos que te rechazan todo el mundo, vení que yo tengo un plan para vos. Quiero que salves a toda esta ciudad. ¿Te imaginás que los discípulos hubiesen pensado eso? Nunca en la vida. Y miren lo que dice esta cita. Tan pronto como halló el Salvador, la mujer samaritana, ¿qué hizo? Trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Y escucha esto, porque hay mucha gente que dice, no, pastor, vaya usted a predicar que usted sabe más. Que vayan los ancianos, que los miembros de junta vayan. La mujer samaritana les pasó el trapo a los discípulos en un día. ¿Por qué? Porque acá no se trata de saber. Acá se trata de estar dispuesto a que Dios te use. Y la mujer samaritana estuvo dispuesta a que Dios la use. Nada más. ¿Cómo sigue la cita? Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una obra futura y no vieron que en alrededor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos, ¿qué cosa? Despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Los discípulos pueden despreciar, los pastores, los ancianos, la iglesia puede despreciar, pero Jesús no. Jesús tiene un plan para tu vida. Jesús te quiere usar. Jesús quiere que vos tengas un propósito y que vos puedas ser útiles para los demás. Todos los problemas y los traumas de la mujer samaritana a los pies de Jesús sirvieron para que muchas personas se entreguen a Él. Y capaz hay cosas en tu vida que vos no entendés por qué pasan o por qué te pasaron. Y todavía decís, ¿por qué a mí? Y a mí me pasa, hay varias cosas de mi vida que no fueron muy caóticas, que digamos comparadas con otras, digo, ¿por qué? O antes decía, ¿por qué?
Y hoy cuando estoy en una entrevista, cuando me encuentro a alguien y les puedo contar mi experiencia, entiendo el porqué. Hay gente que necesita escuchar de dónde Dios te sacó. Hay gente que necesita escuchar lo que vos eras y lo que sos en Jesús. Por eso te quiere mandar a vos. Por eso no tengo que ir yo. Por eso tenés que ir vos. Y en Samaria tenía que predicar la mujer samaritana, no los discípulos. Por eso Jesús, en vez de meterse en la ciudad, fue a buscarla a ella. Vos querés salvar a tu familia, a tu barrio, a la vecina, al amigo. Jesús empezó por vos. A vos te está llamando para que lo hagas. Y muchas veces esquivamos. Oramos, Señor, hablale a tal persona. Y Jesús te dice, a vos te estoy llamando para que le hables. Te quiero contar algo y con esto terminar. ¿Sí? Ahí la que está en el medio de esta foto es Martita. El otro es su marido, la otra es su hija. ¿Sí? Martita vive en Gleu. ¿Sí? Es una gran misionera, directora del Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Yo la conocí a Martita siendo su pastor. En realidad, estábamos abriendo una iglesia en Rayo de Sol, que ahora es una congregación muy bonita. Ella era miembro de la iglesia de Gleu. Y empezó a tener algunos estudios bíblicos en el barrio. Y entonces ella sintió que Dios la estaba llamando a dejar su iglesia y a ir a hacer obra ahí. Entonces ella le dijo a su marido, que era el jefe de diácono de Gleu, yo me voy allá. Y el marido dijo, andate vos, yo no me voy. Y ella, en vez de decir, bueno, me quedo con mi marido, dijo, vos quedate acá, yo me voy igual. Al final, como siempre pasa, los hombres van atrás de las mujeres y terminó dejando su cargo y está en la iglesia también de Rayo de Sol, Ricardo. Pero ¿qué es lo interesante? Martita trabaja en Belgrano limpiando casas. Y tenía, en ese tiempo, una hija que tenía problemas en los riñones, hacía diálisis, tristemente falleció, ¿sí? Pero tenía una hija con serios problemas. Martita viajaba de Gleu hasta Belgrano. Imagínate cuánto tiempo. 2 horas y media de viaje, de ida y 2 horas y media de vuelta. Más lo que trabajaba. Creo que era más lo que viajaba que lo que trabajaba. Pobre. Pero lo hacía porque lo necesitaba. Ahora, cuando ella volvía a la tarde, no se bajaba en Gleu para ir a su casa. Se bajaba antes, tomaba un colectivo y se iba al barrio de Rayo de Sol a dar estudios bíblicos. Todos los días, porque casi todos los días tenía un estudio bíblico. Ya tenía unos 10, 12 estudios bíblicos, todos los días, predicando. Me cansé de visitar, no la casa de Martita, porque creo que fui una sola vez a la casa de Marta, de visitar con Martita a sus amigos que le enseñaba la Biblia. ¿Y cuál fue la historia? Bueno, Martita llevó a Manuelita al bautismo. Manuelita es la que está ahí en el medio, y la que está al lado es su traductora, porque Manuelita no hablaba bien el español, ¿sí? Ella habla quechua, o aymara, ahí está. Y ahí tenía la traductora de al lado que le enseñaron la Biblia, ahí traduciéndola. Manuelita aceptó bautizarse a Jesús, pero ese mismo año, ¿sí? También llevó otra familia más, ¿sí? ¿Cómo era el nombre de la mamá de Emily? Elizabeth, a Emily, ¿sí? Y a su hijito. 3 más, que le dio estudio bíblico a todos. Dicho sea de paso, esta señora sufría de violencia de género, ¿sí? Y Martita la cobijó, la ayudó, y ella y sus hijos decidieron por Jesús. Pero no terminó ahí. Mientras estaban con todo este estudio bíblico, le había terminado de dar estudio bíblico a un matrimonio, Anita y Telmo. ¿Y cuál era el problema de ellos? Se tenían que casar. Y estaban que se casaban, que no se casaban. Pero ¿qué hacía Marta todas las semanas? Aunque había terminado de estudiar la Biblia con ellos, la tenía en su agenda y todas las semanas los iba a visitar. Muchas veces le damos el estudio bíblico a la gente y si no te bautizaste, chao. Ella seguía insistiendo, iba y oraba, hasta que yo ya había perdido la esperanza de Ana y Telmo, porque me daban unas de vuelta y digo, estos no se van a casar nunca en su vida. Se casaron y se bautizaron los dos, Anita y Telmo, pero no solos, también su hijo. Así que Martita en un año
Llevó a 3 familias a los pies de Jesús y a 7 personas. Así. Excusas para hacerlo, 1.000.000. Su hija enferma, viajaba lejos, llegaba cansada, pero el amor por Jesús la impulsaba a seguir. El fuego de haber conocido a Jesús hacía que nada sea una excusa para contarle de Jesús a los demás. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús de verdad, no hay excusa. Compartimos. No necesitamos que nadie nos venga a decir, anda a predicar. Nos nace del corazón. Quiero terminar con esta cita, que es muy conocida. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo, hablando de la mujer samaritana. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Y yo hoy quiero motivarte a una cosa. Si todavía no te entregaste a Jesús, vení, bebé del agua de vida. Si capaz alguna vez te entregaste y estás hoy muy lejos, Jesús te está llamando y te dice, te necesito. Hay una obra que tenés que hacer. Y si vos sentís que estás en comunión con Dios, recordá que un verdadero cristiano es un misionero. Y cuando vos seas un misionero, tu vida va a tener propósito. En tu barrio, en tu casa, en tu vecindario, hay gente que necesita escuchar de Jesús. Y el Señor te está enviando a vos. Jesús te necesita. Por eso hoy me gustaría orar y que hoy podamos consagrar nuestra vida. Para que como Martita, como la mujer samaritana, podamos ser los brazos extendidos de Jesús. Y mostrarle a este mundo que está sufriendo que Jesús no es como se lo contaron. Que Él es diferente. ¿Podemos orar por esto? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Llénanos de tu espíritu y danos de beber de tu agua de vida. Hoy queremos consagrarnos a ti. Y utilízanos, llénanos del fuego de tu Espíritu Santo para contarle a los demás de tu amor. Oramos suplicándote esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, nos ponemos de pie y cantamos el segundo himno. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
esta reflexión que nos dejaste, esta situación que acabamos de escuchar de la mujer samaritana, cuántas enseñanzas nos deja, y la letra, una de las partes de la letra de este himno que dice que podemos libertar a esclavos del pecado. Qué poder tenemos y qué trabajo que tenemos. Bueno, Espíritu Santo, guíanos y danos la fuerza y la gana para hacerlo. Puede ser hablando, puede ser con ejemplo, sin hablar, cada uno con su forma, pero que te demos a conocer, Dios. Que esta semana, por lo menos a una persona, le hablemos de vos. Amén. En el sagrado nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de nunca. Más cerca.